dice así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Me impacta este pasaje porque lo dice Mateo en el Nuevo Pacto, y habla de tomar decisiones. Para que un árbol dé buen fruto, ¿qué tenemos que hacer? Tomar buenas decisiones. Cada uno de nosotros somos árboles. Entonces, para poder dar buenos frutos, tenemos que sembrarnos, tenemos que cultivarnos, que eso sabemos que en Isaías dice que lo hace el Padre, pero queremos dar buenos frutos. En el inicio, en Bereshit o en Génesis, dice, porque esto no vino solamente desde el Nuevo Pacto, Jesús es el que está hablando y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, de cierto morirás. Porque hubo un mandato, una imposición de parte de Dios, de que ese árbol malo, entre comillas, no deberían comer, porque ciertamente habría separación entre el hombre y Dios. La serpiente, ustedes saben que es muy astuta y trajo mezcla. Entonces desafía al hombre y a la mujer y les dice: con que Dios te dijo. Y obviamente inclina tanto al hombre como a la mujer a caer, a comer de ese árbol o de ese fruto que no podían comer, que estaba prohibido comer. Pero ¿saben qué? Después de esa caída hay un Génesis 3, 8 y 9, que dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y la mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz. Quiere decir que una caída no nos separa de la voz de Dios. Una caída va a tener consecuencias. Cuando yo me equivoco, cuando uno se equivoca, va a tener consecuencias. Pero seguimos escuchando la voz del Padre, porque acá dice: oí tu voz en el huerto y tuve temor, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esto me dice dos cosas. Primero, aún después de caer y de desobedecer, de comer del árbol prohibido, de oír la voz de la serpiente, Dios me sigue hablando. Ese es el primer punto. Y yo decía, ¿no? Él nos sigue preguntando hoy, ¿dónde estamos? Porque muchas veces hemos escuchado la voz de la serpiente. Muchas veces escuchamos la voz contraria a la voz de Dios. Muchas veces. Y la segunda parte dice: y yo lo sigo escuchando. Y yo lo sigo escuchando porque el Señor no se calla. El Señor nos sigue hablando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo interesante de comer del árbol de la vida, que es Cristo, yo veía que era esto, ¿no? Decir, yo como de Cristo y me puedo elevar, puedo subir, puedo sentarme con Él en lugares celestiales y ver las cosas de una manera diferente como se ven en el mundo. En el mundo puedo ver el enojo, puedo ver la tristeza, puedo ver la ira, puedo ver muchas cosas que nos suceden porque la serpiente se ocupó de que nosotros nos equivocáramos, erráramos el camino. Nos habló más fuerte que la voz del Padre y la escuchamos y la obedecimos. Ahora, qué diferente hubiera sido si Adán y Eva, en vez de decir la mujer que me diste, o en vez de decir la serpiente me engañó, hubieran dicho: y la verdad, Padre, que me la remandé. La verdad que me equivoqué, que tomé el camino equivocado, que no supe discernir tu voz, que no supe darme cuenta que estaba escuchando la voz de la serpiente. Escuchar la voz de la serpiente quiere decir separación con el Padre, recién lo leíamos.
separación con el Padre. Y muchas veces nos encontramos separados del Padre, a pesar de que venimos a la congre, a pesar de que oramos, a pesar de que leemos la Escritura, a pesar de que estudiamos la palabra, a pesar de que estamos liderando, que estamos sirviendo, muchas veces nos corremos de oír la voz del Padre, muchas veces. Pero nosotros tenemos ese papá misericordioso que siempre nos está llamando. Él siempre nos está llamando. No es que lo hizo con Adán y Eva y conmigo no. Más aún, Él entregó su vida para liberarnos de todos esos errores que nosotros cometimos. ¿Qué pasa? Todavía no se está manifestando en este mundo. Pero si yo logro elevarme, si yo logro comer del árbol de la vida, si yo logro comer de Cristo, porque el árbol de la vida es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El árbol de la vida, logramos comer de él, nos vamos a elevar y vamos a poder ver el propósito, el diseño, el amor, la seguridad, todas las cosas que el Señor nos hablaba cuando estábamos antes de la fundación del mundo en su corazón. Por otro lado, veía esto, ¿no? En 1 Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de este mundo. Muchas veces nosotros hacemos cosas porque a mi ojo es agradable, como Eva. Comió de ese árbol prohibido porque a su ojo el fruto era agradable. Ahora, ¿por qué no podemos preguntar antes de comer si tenemos permitido comer de ese fruto? Porque esto se trata de conectarnos con el Padre. El Padre cuando Él habla, su voz nos conecta con el propósito, nos conecta con el diseño, nos conecta con la seguridad, con la identidad, con el propósito, como hablábamos recién. Entonces, es re importante escuchar la voz de Dios y saber distinguir quién me está hablando, para que no me tenga que preguntar dónde estás. Si nosotros podemos ir a Gálatas 5:19, vemos que ahí está lleno de frutos, de los dos, de los que son para vida y de los que son para separación con el Padre. Por ahí vamos a tocar solo algunos, no voy a hablar de todos los frutos, pero me llamaron la atención algunos. Me llamó la atención, por ejemplo, la impureza. Dice impureza. Y yo busqué esa palabra en el diccionario, y el diccionario dice que es sustancia o conjunto de partículas extrañas a un cuerpo que al mezclarse con este hacen perder la pureza. Me venía esto cuando preparaba esto, ¿no? ¿Cuántas veces te fuiste a la congre? ¿Cuántas veces te fuiste a un culto? ¿Cuántas veces te fuiste a servir con partículas extrañas en tu corazón? ¿Qué quieren decir partículas extrañas en tu corazón? Muchas veces tenemos pensamientos incorrectos, tenemos formas incorrectas. Para poder ver, el Padre tiene que trabajar con nuestro corazón y con nuestra vida. No es que hoy recibí a Cristo en mi corazón y yo mañana voy a ver, y yo mañana voy a oír la verdad del Padre. Esas impurezas hay que sacarlas del corazón, hay que sacarlas de la mente, porque eso es lo que traigo. Eso es lo que traigo a la congre. Y nosotros hemos aprendido que lo que la iglesia tolera, la tierra lo absorbe. La tierra lo busca. Me pasaba esto con las divisiones. Muchas veces, hoy habemos una parte de la congre, la otra parte no está. Y digo, nosotros toleramos esta parte solamente, este pedacito del cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene un pedacito, y formamos una parte del cuerpo. Y digo esto, ¿no? Fíjense lo que estamos viviendo desde hace un montón de años como tierra, como Argentina, como Casa de Rubén, como provincia de Tierra del Fuego, la grieta. Toleramos esto y tenemos una grieta que nos separa porque unos piensan de una manera, el otro piensa de otra. Y ese no es el llamado de parte del Padre a nosotros, la congre. Hay un solo sentir, un solo espíritu, un mismo pensamiento, una misma manera de vivir,
¿Ustedes se acuerdan cuando la iglesia primitiva compartían absolutamente todo y todos vivían de la misma manera? Es una misma manera de vivir, una misma manera de formar a Cristo. Porque cada pedacito de ustedes, yo cuando me encuentro con gente que hace mucho tiempo que no veo, les digo, ay, te extraño porque falta ese pedacito de Cristo en nuestra casa. Necesitamos que vengas porque necesitamos que estés. Vos tenés una parte de Cristo que yo necesito. Este tendría que ser el sentir de cada uno de nosotros para que no se genere esa grieta, no se siga formando, no se siga distanciando. Bueno, esto en relación a las divisiones. Y fue muy gráfico. No, porque la serpiente habla, chicos, no quiere decir que las personas que hoy no están acá sean frutos malos. Lo que estoy diciendo es que están escuchando la voz equivocada, porque es más cómodo, hoy hace frío, es más cómodo quedarme en casa, es más cómodo hoy compartir con mi familia, hoy es más cómodo realizar otra actividad. De hecho, yo estoy con fiebre, sin embargo, porque hoy tenía que cumplir. Cada uno sabe cuál es su responsabilidad. Somos un montón y somos poquitos los servidores. Somos poquitos los ujieres, somos poquitos los maestros, somos poquitos los instrumentistas, somos poquitos los sonidistas, somos poquitos. Entonces ese corazón tiene que ser transformado, tiene que ser sumergido en Cristo. Otra de las cosas que me impactó mucho fueron los celos. Los celos, dice que es una insistencia a la devoción exclusiva, no tolera la rivalidad. No tiene que haber rivalidades. Yo me gozo cuando veo a los hermanos, cuando empiezan a pasar, a hablar de la ofrenda y empiezan a soltar cosas impresionantes que a mí no se me habían revelado, que a lo mejor a otros hermanos no se les había revelado. Esto es muy bueno. O sea, no tenemos porque a mí no me invitaron a dar la ofrenda, a mí no me dijeron, bueno, ya te va a tocar. Pero esto, ¿no? De decir, quebremos con esto de que hay celos, de que, bueno, el servicio no sirve para nada, todo lo contrario. Cuando yo sirvo, manifiesto el amor que Dios derramó sobre mi vida. Si yo no tengo el amor del Padre, no puedo servir a nadie, porque voy a querer ser yo y nada más que yo. En cambio, cuando me sujeto, me humillo, me inclino y digo, bueno, llegó el tiempo de servir al Padre. O sea, esto lo hablo desde mi experiencia personal, porque esto me pasó. Mucho tiempo vine a la iglesia a no servir, o a servir en la escuela de vida, o a servir en un área. Hoy prefiero estar escondida, hoy prefiero estar escondida en Cristo y decir, bueno, donde vos me digas yo voy a estar. Le dije a Yani el domingo, Yani, si vas a trabajar con los niños, teneme en cuenta para lo que necesites, para lo que necesites. No, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero esto, no, para lo que necesites. Esto habla de que no hay celos. Yo no compito con Janina, yo no compito con nadie. Ninguno te tiene que aceptar esa rivalidad. Y dice la Escritura que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Y qué tremendo, ¿no? Porque el reino de los cielos es Cristo. O sea, si yo vivo en contienda, vivo en celos, vivo en ira, me llamaba la atención, perdón, voy a volver atrás porque el Señor me está mostrando algo. Me llama la atención porque dice borracheras en un punto. Y ¿saben qué? Yo estoy estudiando en drogodependencia y el profe decía que el alcohol es una de las sustancias que más efecto provoca. ¿Y saben qué? Produce ceguera, produce, ¿cómo se dice cuando tambaleamos? Cuando no tenemos equilibrio, perdemos el equilibrio, perdemos el hablar. Cuando nos pasamos de alcohol, hablamos mal, estamos escuchando voces equivocadas. ¿Y saben qué? Podemos no tomar alcohol y estar borrachos porque no oímos, porque no tenemos equilibrio, porque no vemos. ¿Sí? Bueno, y no tener a Cristo es tremendo. Vivir sin Cristo, todos lo hemos padecido. Vivir sin Cristo es tener que
padecer el enojo, padecer la rabia, padecer el rechazo, padecer la tristeza. Hemos aprendido una vida diferente porque en Él está todo, no solamente la provisión económica, no solamente, hay provisión de palabra, hay provisión para compartir con los hermanos, siempre hay algo que podamos dar a otro. Y de esto se trata Cristo. Ahí recién cuando cantábamos decía, impártenos de tu amor, danos tu corazón. Y eso a mí me rompe el alma porque nosotros todos necesitamos de la impartición del Padre y del corazón del Padre. En diseño mi corazón es igual al del Padre, pero el enemigo, la serpiente, se ocupó de distorsionar las emociones y lo que sentimos, de lo que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que tratar de encontrar ese camino al Padre, de escuchar esa voz que nos llama constantemente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recién en la adoración lo escuchábamos. Bueno, y otra de las cosas que encontré como fruto agradable es el amor. En Juan 15 habla del amor, ¿cierto? Bueno, Juan 15 dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y yo me imaginaba como el amor del Padre, como si fuera un muro, ¿no? Y que cada uno de nosotros somos una piedra viva, eso es lo que dice la Escritura. Entonces me imaginaba que eso que está uniendo, el cemento, que está uniendo cada piedra viva, es el Padre, es el amor del Padre. No nos unimos porque somos re divinos, nos unimos porque está Él en el medio. Y podemos tener las re diferencias. Yo puedo ser completamente diferente a cada uno de ustedes, pero es el Padre el que nos une. ¿Sí? Y otra de las cosas que tiene que fluir cuando el amor de Dios o cuando Cristo está en nuestra vida es la generosidad. Tenemos que ser generosos para dar una palabra, generosos para decir, a esta mujer hace mucho que no la veo, la voy a buscar, la llamo, le mando un mensaje, porque ella necesita de Cristo. ¿Qué le voy a compartir? A Cristo, no tengo otra cosa. Si necesita algo más, claro que le vamos a dar algo más. Pero lo importante es que nosotros podamos compartir al Padre, compartir a Cristo, porque de eso se trata el reino. Si no lo tengo yo, no lo puedo compartir. Es lo que decíamos recién. Los que hacen tales cosas no heredarán a Cristo, al reino. Entonces, si yo digo que lo tengo a Cristo, tengo que compartir estas cosas, tengo que tener generosidad en dar, lo que sea. Se necesitan dadores de sangre. El veterinario de mi perrito estaba buscando dadores de sangre. Se necesitan dadores de sangre. ¿Cuántos vamos? Siempre hace falta sangre en los hospitales, en los sanatorios. Demos, si no nos cuesta nada, es algo que nos regala el Padre. Y no sabemos si esa sangre, nuestra sangre, no va a sanar a esa persona. Soltemos una palabra cuando el Señor nos habla y digamos, ¿sabes qué? Te veo perdida, te veo que no estás escuchando, pero digámoslo bien. La verdad que te veo confundida. La verdad que me parece que la serpiente está soltando una palabra que te está llevando por otro camino. Pero soltarlo bien. No sirve de nada enojarme y yo me quedo con el corazón dolido y la otra parte ni se enteró de que yo veo, porque son frutos que se manifiestan en... Si yo decido comer de este árbol, que no tiene nada, el árbol de separación, se manifiesta en lo natural en algún momento. Entonces, lo que necesitamos es que alguien, un hermano, una hermana, quien sea, me diga, hey, me parece que la serpiente te está desviando del fruto que tenés que comer. Esto habla de que no me importa si se vienen a mi grupo, no se vienen a mi grupo, si se van a donde se vayan. Lo que me interesa es que ese corazón vuelva al corazón del Padre, esté con quien esté. Eso no tiene que ser un impedimento para soltar lo que el Padre nos dijo de esa persona, porque si me inquietó, por algo me inquietó. Bueno, la verdad que esta palabra fue muy fuerte para mí. La veníamos trabajando con la pastora en el discipulado y nos damos cuenta de cuán lejos estamos del Padre.
¿Cuántas veces oímos la voz de la serpiente? Yo me hago cargo. No voy a ser la de Adán, la mujer que me diste, ni la serpiente me engañó. En esos líos me meto yo sola. Nadie me mata. Entonces, vamos a orar para que todos esos malos pensamientos, para que todas esas partículas extrañas que traen impureza en nuestro corazón sea cambiado.